Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien. Mi nombre es Gerson Anabil Amaya Benítez, estudiante de la carrera de Bachillerato en Ciencias Humanidades del Instituto Polivalente 21 de Octubre. Pues en esta ocasión yo les estaré hablando de lo que es la Primera Guerra Mundial y cómo se fue desarrollando paso a paso la Primera Guerra Mundial, o conocida también como la Gran Guerra. Espero les guste el video, den su like y sin más que decir, vamos con el video. Primera Guerra Mundial. Conflicto militar que comenzó el 28 de julio de 1914 como un enfrentamiento localizado en el Imperio Austro-Húngaro y Serbia. Se transformó en un enfrentamiento armado a escala europea cuando la declaración de guerra austrohúngara se extendió a Rusia el 1 de agosto de 1914 y finalmente pasó a ser una guerra mundial en la que participaron 32 naciones, finalizada en 1918, 28 de ellas denominadas aliadas o potencias asociadas, y entre ellas se encontraban la Gran Bretaña, Francia, Rusia, Italia y Estados Unidos. Lucharon contra la coalición de los llamados imperios centrales, integrada por Alemania, Austria-Hungría, el Imperio Otomano y Bulgaria. La causa inmediata del inicio de las hostilidades entre Austria-Hungría y Serbia fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Habsburgo, heredero del trono austro-húngaro, cometido en Sarajevo, Bosnia, entonces parte del Imperio Austrohúngaro, en la actualidad Bosnia-Herzegovina, el 28 de junio de 1914 por el nacionalista serbio Gavrilo Princip. No obstante, las causas profundas del conflicto remiten a la historia europea del siglo XIX, concretamente a las tendencias económicas y políticas que imperaron en Europa desde 1871, año en el que fue fundado y emergido como gran potencia el Segundo Imperio Alemán. Las causas de la Primera Guerra Mundial. Los verdaderos factores que desencadenaron la Primera Guerra Mundial fueron el intenso espíritu del nacionalista, que se extendió por Europa a lo largo del siglo XIX y a comienzos del siglo XX, la rivalidad económica y política entre las distintas naciones, y el proceso de militarización y de vertiginosa carrera armamentística que caracterizó a la sociedad internacional durante el último tercio del siglo XIX, a partir de la creación de los sistemas de alianza enfrentadas. El nacionalismo. La Revolución Francesa y las guerras napoleónicas habían difundido por la mayor parte del continente europeo el concepto de la democracia, extendiéndose así la idea de que las poblaciones que compartían un origen étnico, una lengua y unos mismos ideales políticos tenían derecho a formar estados independientes. Sin embargo, el principio de la autodeterminación nacional fue totalmente ignorado por las fuerzas dinásticas y reaccionarias que decidieron el destino de los asuntos europeos en el Congreso de Viena en 1815. Muchos de los pueblos que deseaban su autonomía quedaron sometidos a dinastías locales o a otras naciones. Por ejemplo, los estados alemanes, integrados en la Confederación Germánica, quedaron divididos en numerosos ducados, principados y reinos de acuerdo con los términos del Congreso de Viena. Italia también fue repartida en varias unidades políticas, algunas de las cuales estaban bajo control extranjero. Los belgas flamencos y franceses de los Países Bajos, austriacos, quedaron supeditados al dominio holandés.
por decisiones del Congreso. Las revoluciones y los fuertes movimientos nacionalistas del siglo XIX consiguieron anular gran parte de las imposiciones reaccionarias acordadas en Viena. Bélgica obtuvo la independencia de los Países Bajos en 1830 y la unificación de Italia fue culminada en 1861 y la de Alemania en 1871. Sin embargo, los conflictos nacionalistas seguían sin resolverse en otras áreas de Europa. A comienzos del siglo XX, lo que provocó tensiones en las regiones ampliadas y entre diversas naciones europeas. Una de las más importantes corrientes nacionalistas, el paneslavismo, desempeñó un papel fundamental en los acontecimientos que procedieron a la guerra. Bueno, ahora les voy a hablar acerca de lo que es el imperialismo. El espíritu nacionalista también se puso al manifiesto en el terreno económico la Revolución Industrial, iniciada en Gran Bretaña a finales del siglo XVIII, en Francia a comienzos del siglo XIX y en Alemania a partir de 1870. Provocó un gran incremento de productos manufacturados, por lo que estos países se vieron obligados a buscar nuevos mercados en el exterior. El área en la que se desarrolló principalmente la política europea de expansión económica fue en África, donde los respectivos intereses coloniales entraron en conflicto con cierta frecuencia. La rivalidad económica por el dominio del terreno africano entre Francia, Alemania y Gran Bretaña estuvo a punto desde 1898 hasta 1914, que provocó una guerra en Europa en varias ocasiones. La expansión militar. Como consecuencia de estas tensiones, las naciones europeas adoptaron medidas tanto en política interior como exterior. Entre 1871 y 1914, que a su vez aumentaron el peligro de un conflicto, mantuvieron numerosos ejércitos permanentes, que ampliaban constantemente mediante reclutamientos realizados en tiempo de paz, y construyeron naves de guerras de mayor tamaño. Gran Bretaña, influida por el desarrollo de la Armada Alemana, que se inició en 1900, y por el curso de la Guerra Ruso-Japonesa, modernizó su flota bajo la dirección del almirante Sir von Fischer. El conflicto bélico que tuvo lugar entre Rusia y Japón había demostrado la eficacia del armamento naval de largo alcance. Los avances en otras áreas de la tecnología y organización militar estimularon la constitución de estados mayores capaces de elaborar planes de movilización y ataques muy precisos, integrados a menudo en programas que no podían anularse una vez iniciados. Los dirigentes de todos los países tomaron conciencia de lo que crecientes gastos de armamentos desembocarían con el tiempo en quiebras nacionales o en una guerra. Por este motivo se intentó favorecer el desarme mundial en varias ocasiones, especialmente en la Conferencia de La Haya de 1899 y en 1907. Sin embargo, la rivalidad internacional había llegado a tal punto que no fue posible alcanzar ningún acuerdo efectivo para decidir el desarme internacional. De forma paralela al proceso armamentístico, los estados europeos establecieron alianzas contra otras potencias para que no quedar aisladas en el caso de que estallara una guerra. Esta actitud generó un fenómeno que en sí mismo incrementó enormemente las posibilidades de un conflicto generalizado.
el alineamiento de las grandes potencias europeas en dos alianzas militares hostiles y la Triple Alianza, formada por Alemania, Australia, Hungría e Italia, y la Triple Entente, integrada por Gran Bretaña, Francia y Rusia. Los propios cambios que se produjeron en el seno de estas asociaciones contribuyeron a crear una atmósfera de crisis latente, por la cual el periodo fue denominado de la paz armada. Las crisis anteriores a la guerra de 1905 a 1914. Al encontrarse Europa dividida en dos sistemas de alianzas hostiles, cualquier alteración de la situación política o militar en Europa, África o cualquier otro lugar provocarían un incidente internacional. Desde 1905 hasta 1914 tuvieron lugar varias crisis internacionales y dos guerras locales, y todas ellas estuvieron a punto de desencadenar una guerra general en Europa. El primer conflicto se produjo en Marruecos, donde Alemania combatió en 1905 y 1906 para apoyar al país en su lucha por la independencia y para evitar el dominio del área por Francia y España. Francia amenazó a Alemania con declararle la guerra, pero el incidente se solucionó finalmente en una conferencia internacional celebrada en Algeciras, España. En 1906, los Balcanes fueron el escenario de un nuevo enfrentamiento en 1908, motivo por la anexión de Bosnia-Herzegovina por parte de Austro-Hungría. Entre los distintos tipos de paneslavismo se encontraba el panserbianismo, en movimiento para la creación de una Gran Serbia, uno de los cuyos objetivos era que esta región adquiriera la zona meridional de Bosnia, por lo que los serbios amenazaron a Austria con declararle la guerra. No se inició ninguna campaña debido a que los serbios no podían emprender la lucha sin el apoyo de Rusia, y ésta no se encontraba en condiciones de intervenir en la contienda. En 1911 estalló una nueva crisis en Marruecos, cuando el gobierno alemán envió un buque de guerra a Agadir en protesta por los intentos franceses para conseguir la supremacía en esta zona. Hubo amenazas de guerra por ambas partes, pero el conflicto se solventó en la conferencia de Agadir, Italia. Aprovechó la preocupación de las grandes potencias por la cuestión marroquí. Declaró la guerra al Imperio Otomano en 1911, con la esperanza de poder anexionarse la región de Tripolitania, situada en norte de África. Dado que Alemania se había visto obligada a entablar relaciones amistosas con el Imperio Otomano a causa de su política de Drag, nach Osten, expansión hacia el este. El ataque a Italia debilitó a la Triple Alianza y alentó a sus enemigos. La guerra balcánicas en 1912 y 1913 aumentaron el interés de Serbia por obtener el control de las áreas del Imperio Austrohúngaro, habitadas por el pueblo eslavos. Agudizó el recelo del Imperio Austrohúngaro.
hacia los serbios y generó en Bulgaria el Imperio Otomano un deseo de revancha. Tras su derrota en dichos conflictos, Alemania, irritada por el hecho de que el Imperio Otomano hubiera perdido sus territorios en Europa, como consecuencia del conflicto balcánico, formó un ejército más numeroso. Francia respondió con la amplia del servicio militar obligatorio, de 2 a 3 años en tiempo de paz. Las demás naciones europeas siguieron el ejemplo de estas potencias y asignaron en 1913 y 1914 enormes cantidades de presupuestos destinados a gastos militares. El asesinato del archiduque austriaco tuvo una repercusión catastrófica en una Europa armada y desgarrada por las rivalidades nacionales. El 28 de junio de 1914 tuvo lugar en Sarajevo, la actual capital de Bosnia-Herzegovina, el asesinato del archiduque de Austria, Francisco Fernando de Habsburgo, y de su esposa, el atentado mortal contra el heredero de la corona austrohúngara a manos de un nacionalista serbo, terminó por desencadenar la Primera Guerra Mundial, aunque no fue sino la acción de un fanático. La imagen muestra el instante en que resultó detenido el autor del asesinato, el joven serbio. La declaración de la guerra. Austria declaró la guerra a Serbia el 28 de julio, ya que fuera porque creía que Rusia no llegaría a unirse a Serbia o porque estaba dispuesta a correr el riesgo de un conflicto europeo general, con tal de poner fin al movimiento nacionalista serbio. Rusia respondió movilizándose contra Austria. Alemania advirtió a Rusia de que si persistía en su actitud, le declararía la guerra, y consiguió que Austria accediera a discutir con Rusia una posible modificación del ultimátum enviado a los serbios. No obstante, Alemania insistió en que los recursos retiraran sus tropas. Inmediatamente, Rusia se negó a hacerlo y Alemania le declaró la guerra el 1 de agosto. Los franceses comenzaron la movilización de sus fuerzas ese mismo día. Las tropas alemanas cruzaron las fronteras de Luxemburgo el 1 de agosto y Alemania declaró la guerra a Francia al día siguiente. El día anterior, el gobierno alemán había informado al gobierno belga de su intención de marchar sobre Francia, cruzando Bélgica, a fin de evitar que los franceses utilizaran esta ruta para atacar a Alemania. Las autoridades belgas se negaron a permitir el paso por el territorio de las tropas alemanas y recurrieron a los países firmantes del Tratado de 1939, en el que se garantizaba la neutralidad de Bélgica en el caso de un conflicto en el que estuviera implicado Gran Bretaña, Francia y Alemania. Para que se cumpliera lo establecido en dicho acuerdo, Gran Bretaña, uno de los países signatarios del Tratado de 1839, envió un ultimátum a Alemania el 4 de agosto en el que se exigía que se respetara la neutralidad de Bélgica. Alemania rechazó la petición y el gobierno británico le declaró la guerra ese mismo día. Italia permaneció neutral hasta el 23 de mayo de 1915, cuando repartió su pacto con la Triple Alianza para satisfacer sus aspiraciones territoriales y declaró la guerra a Austria-Hungría. La unidad de los aliados
fortaleció en septiembre de 1914 a través del Pacto de Londres, firmado por Francia, Gran Bretaña y Rusia. A medida que avanzaba la cantidad, fueron sumándose al conflicto países como el Imperio Otomano, Japón, Estados Unidos y otras naciones del continente americano. Japón, que había firmado una alianza con Gran Bretaña en 1902, declaró la guerra a Alemania el 23 de agosto de 1914 y el 6 de abril de 1917 lo hizo a Estados Unidos. Alberto I, rey de los belgas entre 1909 y 1934, quien permaneció junto a sus tropas durante toda la Primera Guerra Mundial, desde 1914 hasta 1918, en el territorio de sus países. Las operaciones militares comenzaron a desarrollarse en Europa en tres frentes: el occidental o franco-belga, el oriental o ruso y el meridional o serbio. El Imperio Otomano intervino en noviembre de 1914 como aliado de los imperios centrales, por lo que la lucha se extendió al estrecho de los Dardanelos y a Mesopotamia. A finales de 1915 se había abierto dos nuevos frentes: el austro-italiano, después de que Italia entrase en la guerra en apoyo del bando aliado, es decir, el bando enfrentado a los dominados imperios centrales en mayo de 1915, y el de la frontera griega situada al norte de Salomónica, tras adherirse en octubre de 1915 Bulgaria a la causa de los imperios centrales. Primera fase: Guerra de Movimientos, o también conocida como Guerra Relámpago, en 1914. Frente Occidental: Alemania invade Bélgica y Luxemburgo con el objetivo de tomar París, Plan Schlieffen. Reacción francesa y fracaso de la defensa. Frente Oriental: Rusia invade Prusia y Galicia. Reacción alemana. Derrota rusa en Temember y lagos masurianos. Guerra de Movimientos. Fecha: 1914 a 1915. Objetivo: victorias rápidas mediante ofensivas fulminantes. Lógica alemana: derrotar a la Entente antes de que pudiese destinar toda su capacidad industrial a fines bélicos. Principales batallas: Batalla de Marne en 1914, Batalla de Llores en 1914, Batalla de Temember en 1914. Otros ejemplos: Blitzkrieg alemana, Guerra mecanizada, RAC, Afganistán. Guerra de posiciones. Fecha: 1915 a 1918. Características: extensas líneas de trincheras y fortificaciones. Guerras de desgastes, batallas de ruptura del frente. Lógica aliada: retrasar el avance de los imperios centrales hasta poder usar como fines bélicos toda su capacidad industrial. Batallas: Segunda batalla de Ypres en 1915, Batalla de Somme en 1916, Batalla de Verdún en 1916. Otros ejemplos: algunos frentes en la Guerra Civil Española en 1936 a 1939, Guerra de Corea, 1950 a 1953. Se crea la Sociedad de Naciones. Este organismo internacional fue creado por la iniciativa del presidente norteamericano Wilson,
que buscaba promover y garantizar la paz mundial, pero desde el principio fue visto como un idealismo inalcanzable, y los mismos estadounidenses se unirían a él. Se firma el Tratado de Paz de Versalles el 28 de junio de 1919. El tratado sentaría las bases de la futura paz europea y mundial, pero estaría denominada por el ensañamiento de los vencedores sobre los vencidos, lo que alimentará el deseo de venganza de los derrotados y será la semilla de una nueva guerra. Etapa final de la guerra. A mediados de 1918, las potencias centrales habían entrado ya en la fase crítica de la guerra. El 8 de agosto de ese mismo año tuvo lugar un ataque anglo-francés cerca de Amiens, donde se emplearon por primera vez en forma masiva tanques de guerra. La derrota de Alemania comenzó en 1917, cuando Estados Unidos entró en la guerra apoyando a los aliados. En enero del año siguiente, su presidente Thomas Woodrow Wilson proclamó ante el Congreso de los 14 puntos que quedarían servir de base para las negociaciones de paz. El 11 de noviembre de 1918 a las 11 de la mañana se puso en fin a las batallas de la Primera Guerra Mundial. Eran las 5:10 de la mañana cuando la delegación alemana firmó el armisticio. Representantes alemanes y de las potencias aliadas firmaron en Francia, en el interior de un vagón de ferrocarril situado afuera de París, el armisticio que puso fin a la guerra. Aunque con la firma del armisticio no finalizaron las guerras en el frente occidental, sino hasta el 28 de junio de 1919, en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles, fue firmado el tratado del mismo nombre, que puso fin a la guerra, a la Primera Guerra Mundial. El acuerdo coronaba un proceso de paz iniciado 6 meses antes, con el firmado del armisticio.